Cada quien tiene la suya, pero esta es mi vaga opinión, mi vaga opinión. Bien, buenas noches. Bienvenido a tu programa, Mi Vaga Opinión. ¡Huepa! ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Qué Aquí, bendición! Aquí estamos. aquí estamos, se siente el frío de la Navidad. Es un placer para nosotros estar en esta preciosa noche con un tema muy importante que es el perdón. Así es, así es. Es un tema que no es fácil. Es un tema, se escribe fácil, pero cuando se va a la práctica y cuando entremos en detalle en materia, dar cuenta es complicado, pero es posible. Es posible, es Así posible, es, sí, es así posible. es. Entonces entendemos que la palabra perdonar, ¿no?, viene del latín, que significa olvidar, significa olvidar deudas. Entonces tiene dos prefijos léxicos que son perdonar, que es que completamente, y donar, que es dar. Exacto. Entonces, es dar completamente, es lo que significa la palabra Perdón. perdón. O sea, que es una definición voluntaria. Es algo voluntario, una decisión voluntaria de usted y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, resentimiento, enojo, ira, dolor. O sea, todo eso nos libera cuando nosotros perdonamos. Por eso dice que el perdón es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. O sea, el perdón es un puente en el cual tú tienes que pasar. No, tú eres tú. Es tú, la decisión tuya. Es mi decisión. Si quiero perdonar o seguir con el resentimiento, con el odio, ¿verdad?, con el enojo. Entonces, que luego hay causas y efectos de esa situación, de no perdonar. Es decir, que cuando uno no perdona está como cautivo, preso en un sistema quizá de odio, amargura, rencor, que no nos deja avanzar. Yo creo que el perdón también nos atrasa, no nos permite que avancemos más allá, nos enferma también, hace muchas cosas. La falta de perdón hace muchas cosas, Moreno. Por muchos años yo estuve cautivo en la falta de perdón hacia mi padre. Y eso hacía de mí una persona muy violenta, era muy odioso, aún viniendo a los pies de Cristo, tenía ese odio por dentro. Hasta que un día Dios me permitió perdonar y sanarme, y ahí verdaderamente yo pude ser feliz. Hay una frase que es de una salsa secular, todito quizás le hemos visto le hemos escuchado en algún momento, la salsa de Simón. Es una historia verídica donde un estribillo de la salsa dice que el que nunca perdona tiene destino cierto, de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. El que vive bajo rencor vive su propio infierno y no es feliz, honestamente. De verdad, yo muchas veces, cuando siento algo que me irrita, tiendo a decirlo, aunque a veces ofendan, ¿verdad? Pero es una forma como de ir drenando, de ir controlando los impulsos de guardar en el corazón, porque antes guardaba mucho y eso tendía a odiar personas. Y muchas veces esa persona me pasaba por el lado y yo segregaba un sinnúmero de pensamientos negativos que de la única manera era que a mí era que me hacían daño. Entonces, y muchas veces esa persona ni siquiera se daba cuenta de los pensamientos negativos, del rencor que yo
que yo sentía esa persona. Entonces, ¿quién estaba sufriendo? Tú. ¿Verdad? Y yo pienso que la falta de perdón es tan grande, que destruye tanto, hace tanta destrucción. Cuando uno mira, quizás uno mira, ¿por qué yo me meto en ese ámbito? En el ámbito político, el PRD cuando se dividió fue por el odio de Miguel Vargas y Hipólito Mejía. Así es. El PLD cuando se dividió fue por el odio de Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Hasta dónde llega lo que es la falta de perdón? De reconocer mis errores, de perdonar mis fallas, mis faltas, de que yo lo hice mal, que lo hizo mal, que lo hizo bien. O sea, estamos diciendo que no es simplemente en la clase común que se ve la falta de perdón. Aún en la clase política se ve eso y miramos los resultados del daño que le ha hecho a los políticos, la falta de perdón. ¿Qué ustedes creen? También en la familia. Podemos notar en la familia cuando hay resentimiento, cuando hay odio, cuando hay falta de perdón. Entonces, eso de sanarse, ¿por qué? Porque trae consecuencias drásticas. Hay muchas enfermedades emocionales que vienen por la falta de perdón, hasta cáncer por la falta de perdón. Así es. Entonces, debemos perdonar. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos de hacer. Así es. Así es, muchas de las muertes que pasan es por falta de perdón, porque la falta de perdón trae orgullo en uno de cuando te hacen algo, tú quieres vengarte. Y puede ser un familiar, una ex esposa, o un esposo, un hermano, un amigo. Cuando hay falta de perdón, eso destruye por dentro, porque tú, me ofendieron y me la van a pagar. Entonces, con ese me la van a pagar, Satanás, ¿no verdad? Te envuelven cosas para que tú, y te comienza a tirar dardos para que tú no le des vuelta a ese problema y simplemente quiera vengarte. Y ahí trae un daño mayúsculo, porque o hay cárcel, o hay muerte doble, o hay diferentes tipos de problemas que no son muy buenos para la familia. Miren, yo soy una persona que me gusta leer y me gusta mucho escuchar historias. Y hubo una historia que me impactó sobre algo, sobre el rencor, ¿no? ¿Verdad? ¿A dónde nos puede llevar el rencor? Que muchas veces nosotros vemos enemigos donde no están, vemos ataques donde en realidad no nos lo están haciendo, y con eso. Y esta metáfora habla de una culebra que por error entra a un taller de ebanistería. En el taller de ebanistería lo que hay es herramientas, ¿no? ¿Verdad? Y ella cruzando le roza a un serrucho y el serrucho la rasca. Ella cree que se siente atacada por el serrucho y le entra a mordida, se le raja la boca. Entonces, y mientras más hería con el serrucho, más agresiva se ponía. Entonces agarró con enrolar el serrucho y apretar, porque creyendo y no sabiendo que en realidad esa ira a quien se estaba destruyendo era uno mismo, era ella misma, perdón. Entonces, eso sucede con nosotros, cuando, o sea, no nos permitimos perdonar, y más, perdonarnos nosotros mismos. Exacto. Y tú sabes que siempre, o bueno, casi siempre, quien nos ofende son personas cercanas, del círculo nuestro. Muy cercano, que no es un Don Juan de los Palotes, como decimos dominicanamente. Es algo cercano, o puede ser un hermano, un hijo, un amigo, la esposa, el esposo, la madre. Entonces, vemos que ese ciclo bien cercano, bien allegado a uno, y quizás por eso que más le dura a la persona, o se le hace más difícil perdonar, porque entiende que no esperaba esa traición, no esperaba esa herida que le produjo ese familiar o ese allegado, qué sé yo, y ahí muchas veces se derrama la ira. El caso de la serpiente, como tú decías, en vez de sentarse y pensar cómo me corté, la primera vez quizás, la primera para la segunda me pongo agresivo, pero ya la segunda para la tercera debo pensar lo que me estoy hiriendo más, debo detenerme a pensar qué es lo que me está hiriendo. Entonces, si nosotros nos detuviéramos cuidadosamente y ver, porque muchas veces
cuando llega el odio, la falta de perdón, aparecen terceras personas que van atisonando el fogón, que van metiendo, Enchinjan, como dicen. como decimos dominicanos, van enchinchando. ¿Qué ustedes creen de eso? Sí, por ejemplo, el perdón no es un acto de cobardía, es un acto de amor, Y de valentía. Valentía. de valentía. Entonces, cada uno de nosotros tiene que decir qué me conviene a mí para mi salud emocional. Hay muchos que se quitan la vida, ¿por qué? Por la falta de perdón. Así Le es. quitan la vida al otro por la falta de perdón. Entonces, el perdón es un acto de amor. Es un acto de amor y lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Fue esa decisión que Dios envió a su único Hijo para que nosotros seamos salvos a través de Él. Este es el tiempo propicio para hablar de eso, porque ahora todo el mundo está hablando de Dios. Así es. De Dios y de Dios. Pero ¿qué Dios dice del perdón, pastor? ¿Cómo Dios refleja el perdón? Porque lo compara que si tú no perdonas, en Marcos 11, 26, hay un versículo que habla que el que no perdona, Dios tampoco lo va a perdonar. O sea que si tú no tienes la capacidad, bueno, no la tengo o la tenga, tienes que pedirle a Dios que te dé esa fuerza para perdonar, porque si no eres perdonador, no vas a poder ver el cielo. Perfecto. Sí, pues la Biblia- Escuchemos también la- al público. La Biblia habla de eso. Entonces, pastor, muchas veces nosotros nos enfocamos en, muchas veces que creemos que perdonar, ¿no verdad? Según el latín dice es olvidar, es saldar la deuda, completamente ya tú no me debes. Pero muchos de nosotros creemos que inmediatamente usted no perdona por un agravio que nosotros le hayamos hecho a su persona, ya eso nos da libre albedrío para entrar en su círculo. Y a veces eso me trae a mí un dejo como de duda. ¿Sabe? Yo pienso, cuando hablamos de lo que es el perdón, es una decisión que uno debe tomar. Sí, Porque- sabemos que es una elección. Sí, ¿sabes qué pasa? Muchas veces, si uno le da mucha larga al asunto, con lo que es el perdón, ahí aprovechan todos los pensamientos negativos, contrarios, todo lo que me hicieron, y viene como que pasa un historial, le llega un historial viejo de todas las cosas que se van acumulando. Por eso yo pienso que uno tiene que perdonar de una vez, para que no se vaya acumulando, o sea, no se acumule más ¿cómo se llama? Más llaga alrededor de la herida que uno tiene. Y si uno toma decisión rápidamente, para que no se ponga un montón de cosas. Y hablábamos de la Biblia narra la historia de dos personajes, uno que debía 10,000, vamos a hablar En pesos. aquí mismo ahora, Al en la peso. actualidad. A este tiempo. Uno que debía $10,000 y fue y pidió perdón y suplicó a su jefe a que lo perdonara. Y el jefe determinó por la súplica, por la humillación, por los ruegos, perdonarle los $10,000. Muy bien, ¿qué pasa? Saliendo de la presencia del jefe que le había perdonado por compasión, por misericordia los $10,000, encuentra un hermanito, un compañero, que le debe 100 pesos dominicanos. 100 Ay, pesos. 100 pesos dominicanos, que es nada. Pues este hombre lo estrujó, le dijo de todo, no sé cuántas palabras pudiéramos decir. Lo humilló de manera tal que lo llevó a la cárcel por 100 pesos cuando le perdonan $10,000, que si nosotros hacemos los cálculos, lo que sabemos mucho de matemática, al 50 y qué sé yo qué, 54 por 1, diferente a 100 pesos, él no lo quiso perdonar. Eso llegó a comentarios del jefe que le perdonó los $10,000. Dijo, no, pues yo tuve compasión con él, ¿cómo él no tuvo compasión con su consiervo? Lo agarré y también lo metí en la cárcel. Es lo mismo. La deuda que Dios nos ha perdonado es una deuda impagable. Nosotros humanamente no tenemos manera de cómo pagarla. La única forma de pagar esa deuda fue a través de Jesús. Jesús pagó por ti y por mí. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esto? Que la falta de perdón se ve en todas partes. Se ve en las empresas, se ve en la familia, se ve en la iglesia, se ve en las escuelas, se ve en la universidad. En todas partes se ve la falta de perdón. Que no creamos que esto es algo limitado a un espacio, o a un lugar, o a una clase. Eso en todas partes se ve. Entonces,
como en todas partes se ve, en todas partes necesitamos la bendición de Dios a través de Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Por ejemplo, cuando decía Fausto, entonces me hicieron el agravio y se va a quedar así. De tu parte, tiene tu corazón limpio, pero sabes que hay un juez que juzga y que paga a cada uno según sean sus obras. O sea, dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo voy a pagar, dice el Señor. No tú, no te vengues, ama a tus enemigos. Lo que pasa es, pastora, muchas personas piensan que el perdón tiene que ver con el que te ofendió. Y el No, perdón tiene que ver con uno. El perdón tiene que ver con uno mismo. Así es. Porque eres tú que necesitas ser limpiado. Ahora bien, el hermano mío hablaba de seguir tal vez no, porque cuando tú clavas un clavo en la pared y saques el clavo, sacaste el clavo, pero el hoyo queda. Queda ahí. A veces hay una pequeña herida, pero tiene que tener presente que en tu corazón está limpio. Ahí Que es tú donde ves a esa vamos. persona y no la ves con Exacto. odio, Así ni es. la ves con rencor, ni le guarda eso, que él me hizo eso, y yo lo perdoné, pero de no vez en olvido. cuando, no, dejarlo ir. Eso- Y si le puede servirle, como dice la Biblia, como dice Dios. Eso es lo que creo, que en realidad uno perdona ya cuando el agravio deja de dolerle. ¿Entiendes? Cuando yo lo veo y veo una persona y no me acuerdo, dice la palabra que solamente Dios perdona y olvida. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? ¿No verdad? Porque esas heridas van cerrando con el perdón, viene cerrando la herida, pero termina de sellarse, vamos a decir en este caso, cuando el perdón en realidad yo lo hago y oro por usted, para que usted no, o usted ore por mí, para que yo no vuelva a ofenderle, en caso de que usted me ofenda a mí, que yo no vuelva a ofenderle, orar. O sea, Fausto siempre decía que es una decisión porque la Biblia establece, si tú perdonas a quien te ofende, Ofende. Dios te va a perdonar. Perdonar Es es una condición. Es una condición. ¿Entiendes? Es- Si es- tú perdonas, cuando ores, dice la palabra de Dios, cuando tú ores, si tú tienes algo contra otra persona, ve Sí. donde él, ¿entiendes? Es decir, Claro. O sea, tienes que perdonar. Perdonarlo. Para que Dios Ah, pueda perdonarte. Aún las ofrendas Ah, uno va a dar. sí. Si uno la va a dar, dice la iglesia, que la parte en un lado y que vaya Exactamente. donde el que usted le ofendió. Ahora, lo que muchas veces me trae duda, quizá el hermano mío respondió la duda que yo tenía. O sea, el perdón libera Así es. y somos verdaderos libres cuando perdonamos. Ahora, cuando una persona, yo digo que hay 3 personas en las cuales uno debe de perdonar, o sea, 3 personas, una condición de perdón. Hay personas que usted está obligada a perdonarla siempre y mantenerla a su lado, porque no puede despegarse de ella. No puede. Un hijo, un padre. Esposa, hijo, padre. La esposa se puede despegar en un término, vamos a decir. Si la ama, no te Pero va no a término despegar. bíblico. Si Esa, la no en, amas, no en te va términos a bíblicos. perdonar. Pero hay esa persona que tú me dices, me falló una sola vez, yo debo de perdonarla, pero tengo que resarcirla, tratar de sacar lo mejor de ella, porque yo sé que es la primera. Pero está esa persona ajena al círculo de nosotros, que nos hace algún tipo de daño, uno no la perdona, pero difícilmente la vuelva a dejar entrar en su círculo. Entonces no hay perdón ahí. Sí, hay perdón. No. Sí hay perdón. perdón. Porque lo que él me hizo no me está haciendo daño. Ahora, lo que yo estoy evitando que él vuelva a caer en el mismo atropello, en el mismo agravio, y me vuelva a recrudecer las heridas. Lo que yo O sea, pienso es- yo no veo con odio. O sea, yo pienso que en ese caso, por causa de la herida que está, como que hay una sobreprotección de uno. Hacia uno. Por causa de que uno entiende que aunque lo perdoné, puede que vaya a lo mismo. O sea, queda como duda. Eso es lo que falta, decir una duda. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno ya llega, lo pone en la mano del Señor, que sea Dios que tome decisión con esa persona, ya uno dice, bueno, aunque haga lo que haga, Dios
Dios lo va estamos a de tratar. acuerdo, Entonces, como yo cristiano. determiné de mi parte, ya yo perdonarlo. perdonarlo. Lo que quizá muchas veces pasa es que la confianza no es la misma. La Eso iba a confianza, hablar. ahí se pierde la confianza. La confianza no es la misma. No es la misma. Por ejemplo, una esposa o esposo que le es infiel al esposo, Ahí va. aunque determine perdonarla o perdonar, hay siempre una pequeña duda, hay siempre un pequeño temor, especialmente si ve la persona con la cual tuve problemas. Porque si no la ve, no. Si ve la persona con la cual tuvo el desliz, cuando lo ve y lo ve cerca hablando, por cosas de lo que sea, de diablo como se llame, puede que entre pensamientos, porque es libre, a la mente de pensar, pero mira hablando con fulano. Entonces, como que hay un temor, pero tiene que haber un perdón para que haya una confianza. Hay personas raras del entorno de uno, cercano, de trabajo y cosas, que uno tiene que dejarlo ir. Pasan cosas, pero no que uno lo odia, Exacto. ni que le guarda rencor. Y ya perdonó lo que pasó y todo, pero recuperar la confianza de trabajar, Es un proceso. de ser amigo, de contarse cosas, eso es otro proceso. Ahí No tiene que ver es nada donde ahí es donde entramos. con que no lo he Sí, porque perdonado. una cosa es confianza. Hay que estar Confianza, claro. sí, Debemos ese es otro diferenciar. tema. La confianza cuando se pierde para Diferente, recuperarla, perdón. es difícil. Te perdono, pero ya no puedes trabajar conmigo. Esa es la frase que escuchamos. Yo perdono, pero no olvido. O sea, y yo pienso que no es que no olvidar, sino es que yo te perdono, porque pero entendemos que los caminos no pueden ser, no podemos seguir los mismos No caminos. van a ser el mismo No podemos camino. seguir los mismos Ah. caminos, porque especialmente en el empleo, en el trabajo, hay personas que dicen, no, bueno, en sí tú y yo no podemos seguir juntos, podemos seguir siendo amigos, etcétera, etcétera, pero no podemos seguir juntos trabajando. Porque hemos tenido diferencias, las cuales no... Una persona que hace un negocio con usted, porque todos sabemos que usted vende herramientas y lo engaña, porque usted le fió unas herramientas de esa y lo engaña. Usted le perdona la deuda, porque eso es lo que habla de perdón. Perdonar es olvidar. Y si esa persona vuelve a tomarle fiado una herramienta, ¿usted se lo fiaría? Se me complica hacerlo. A mí van tres personas, Ya que usted- dos personas con dos cierres que no me la pagaron. Que se la dejé y no me la pagaron y seguí confiando en ellos. Vamos a ver la gente del público qué dice del perdón o la falta de perdón. ¿El perdón funciona o se asemeja a la depresión? La falta de perdón Sí, pero se asemeja a la depresión. hace el se mismo- asemeja. Hay personas, eso ya de parte Sí, mía, no, pero no sé vamos, cada las uno. opiniones de ellos, que sí, que la falta de perdón puede traer depresión a la vida de muchas personas. Sí, Sí, correcto, porque tú perdonando estás liberando. Y cuando tú tienes algo en tu corazón, te está presionando. Y cuando te presiona algo, eso llega a una depresión. Así es. Por eso que yo digo que lo que yo siento, o sea, O sea que todo eso es Yo por lo- la falta de perdón. la falta de perdón. Y hay enfermedades, que no Hay solamente enfermedades depresión, que hay degeneran enfermedades. la enfermedad. Muchas enfermedades. Jerry, Buena. Amén. Y mi aporte al programa es que la falta de perdón, mejor dicho, afecta tanto a uno como al que, un ejemplo, está falta de un perdón. Así es. Porque hay personas que en verdad quieren escuchar que tú le digas perdón. Hay personas que le cogen odio a una persona porque, un ejemplo, se trompezó y no tuvo la cortesía de decir, oh, disculpa. Entonces, lo que yo pienso es que el perdón es una sana a ti internamente, porque ya tú te liberaste, como dice la pastora y el pastor, pero también ayuda a que la otra persona diga, ella misma diga, ok, él me pidió perdón, entonces ella misma comienza a decir, ok, yo también tengo que cambiar, tengo que hacer tantas cosas, tengo que pedir perdón también yo, y ese es mi aporte en esta noche. Excelente aporte. Así es. Y a la Eso es Biblia, así. Jesús hay también una historia donde un señor o alguien va a Jesús y le dice que cuántas veces debe perdonar a su hermano que peque contra él. Y él mismo se da la respuesta. Y dice, hasta 7, Señor, él mismo. Hizo la pregunta a Jesús y se contestó él mismo. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7. Le dijo hasta 7 veces 7. 7 por 7 al día. Y nadie te va a ofender tanto. Hasta 70 veces. 70 veces 7, perdón. 70. Le dijo 70 veces 7, sí, así fue. Entonces, Le si hay dijo Jesús. perdón, no va a dejar lugar a resentimiento. sí, porque óyeme qué pasa. Si, como dice Moreno, la cita que dijo,
Si son 70 veces 7, vamos a decir que fuera de día, que son 400 y pico. 420. Si tú lo acumulas, 490. haces el acumulo de toda esa cantidad, de 400 y pico, para pasar a otro día, es demasiado carga para el corazón, demasiada carga, Oye, eso 400 veces. Hay gente guardándote rencor porque tú no lo saludaste en una esquina. por muchísimos años. Y te guardan ese rencor por esa cosa, nada más. Y si fueran 400 veces al día que tú lo habías ofendido, ay, ay, ay. El público, ¿quién más? El público. Perdonar libertad. ¿Quién más, los hermanos? ¿Quién más? Pregunta, opiniones. La hermana Florida está por allá. Está levantando la mano. Ven. Dígase algo, hermana. Buenas, me cogió la noche para allá. Pero está aquí. Sí, hablando de perdón, eso me cae a mí también. Yo A todos. me gusta mucho porque el perdón, cuando yo le pido perdón a Dios por todos, bueno, pues yo me siento liberada, me siento como sanada, así como en el aire, que estoy descargada. O sea, que es muy necesario eso. Aunque mi hermano, mi amigo, mi compañero, qué sé yo, me den que sentir, yo lo perdono. Y a mí se me olvida después. Es que debe olvidarse. Sí, a mí se me olvida quizás cosas mal hechas que me hagan o me digan. Yo le pido perdón delante de Dios a esa persona. Y ya. Y me pasa como si no me haya pasado con esa persona. Perfecto. Exacto. Como Eso debe de es ser, así, que así es. debemos perdonar. Hay una... Como dice, escúchame Fausto, en 2 Corintios, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Si hay amor, va a haber perdón. No va a haber resentimiento. Porque el perdón piensa en lo positivo. Y la palabra de Dios establece en Filipenses que tú tienes que pensar en lo amable, en lo que es justo, en lo que es de buen ánimo. En todo eso debemos pensar. No en las cosas malas que me hicieron. No. Piensa en lo positivo. Piensa en lo positivo de ese hermano o de esa persona. Entonces va a ser liberada. La Biblia habla de medidas. Uno tiene que medirse, porque las personas no son uno. Y a veces uno quiere que hasta sus hijos sean igual a uno, pero ellos tienen su propia vida. Y debemos tratar de convivir de esa forma. Y por eso a veces uno se ofende con cosas. Y a veces piensa que por cualquier cosita ya me ofendió, no lo perdono, o ya lo voy a rechazar de mi entorno. No, él tiene su vida de cómo es. Ahora bien, nosotros, que es otro tema, Dios nos mandó a hacer luz. Y aunque nos hayan ofendido, debemos perdonar. Y debemos perdonar de corazón, sin tener nada dentro. Y mira algo tan importante como la familia. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? Una fiesta. Él se fue, ¿verdad? Lo dejó ir. Entonces, ¿quiere ir? Vaya. Váyase. Pero ¿cómo lo esperó? ¿Lo esperó con resentimiento? No, ¿Cómo lo esperó, perdonó, Fausto? lo perdonó, lo esperó feliz, Así. porque el Padre siempre perdona. Porque El es un pa- acto de amor. Es un acto Y de el amor. Señor nos manda a Y es perdonar también. es una elección. Pero muchas veces, porque lo que el perdón no nos indica es que ya el hecho no nos lastime, no nos dañe. Yo voy a decir que el pastor ahí después que me botó de la iglesia y, ¿entiendes? Que uno olvide. Ahora, yo en mi vaga opinión, como dice el tema, yo perdono, yo olvido, las cosas que se me hacen y tengo la responsabilidad de que cuando cometo el error, pedir excusa, pedir perdón y tratar de no volver a ofender a esa persona con lo mismo, porque eso era lo que hacía el rey David. Decía que el rey David tenía un corazón dispuesto como Dios y cometía pecado, pero se arrepentía de ese pecado, pero el pecado que él se arrepentía, que le pedía perdón a Dios, él no volvía a cometerlo. Y usted me entiende. Entonces, lo que iba a decir ahorita es una metáfora con referencia a la sostra de lo que es
lo que establece como lo que es el perdón. La sostra, todo el mundo sabe que es una concha que abre y cierra, muchas veces se le entran arena y laceran lo que es la parte blanda de ella. Entonces, ella en ese dolor trata de saca un líquido que se llama nácar, me parece que no, mi hermano. ¿De qué? Nácar. Y va envolviendo esa sustancia hasta que sale la perla. Aquellas ostras que se resisten a hacer eso se convierten en solamente concha. Dice que Dios nos proveyó a nosotros de un nácar para que nosotros luchemos con eso, con el dolor, con los abusos, con las cosas, que precisamente es el perdón. Porque cuando nosotros perdonamos, en eso nos convertimos en una gran perla. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, cuando está ese amor que cubre multitud de pecados, también tiene la capacidad de cubrir multitud de ofensas, y las ofensas tienen que ver con perdonar a los demás. Y hay muchas veces que hay ofensas que son malentendidos, que no son en sí no son una ofensa, que son malentendidos, un malentendido entre hermanos, entre familias, que cuando se lleva al análisis, cuando lo conocen a fondo, termina siendo un malentendido que el enemigo lo utiliza muchas veces, o casi siempre el enemigo utiliza lo malos entendidos para hacer daño, para ahí meterse. Entonces, ¿qué pasa? Pero ese malentendido viene con una respuesta media dura y ya se forma como una ofensa. Porque era un malentendido que pasó a una respuesta de la persona que está ofendida por un malentendido, viene con una contrarrespuesta a un malentendido y ahí forma lo que es la contienda, y ahí es donde viene la herida y el perdón. Aprendemos a perdonar cuando somos capaces de perdonar nosotros mismos. Así es. Hemos visto casos de jóvenes, nosotros que por ejemplo, tienen una condición X y no asumen eso, ¿no? Y viven deprimidos, y viven de esto, y viven echándose la culpa de ellos, de las cosas, de que las cosas no les salgan mal. Entonces, si tú como persona no aprendes a perdonarte y a vivir como eso, como la ostra, difícilmente saque lo mejor de ti. Entonces, como dicen, vamos a Jesucristo. Jesucristo, la mayor acción de perdón que haya existido en el mundo la llevó Jesucristo, porque cargó con todos nuestros pecados ahí en la cruz. Entonces, hasta ahí donde vamos. Comenzamos, digo yo, una opinión mía, no, cuando comenzamos a perdonarnos, cuando somos capaces de perdonarnos nosotros mismos. Exacto, y somos capaces de perdonarnos porque tenemos a Jesucristo y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, entonces podemos perdonar. Por nuestra propia cuenta no podemos perdonar, porque Satanás te va a decir, así como te hicieron, así que tú tienes que hacer. Va a aprovechar esa coyuntura. Tú no sirves. Lo que me hizo, mira, entonces siempre enemigo, porque el problema no es tu compañero o tu compañera. El problema es Satanás, que quiere dividir. Así es. Que quiere dividirte y quiere meter chisme muchas veces. Entonces ahí viene el que no puede perdonar, porque mira lo que me hizo. Y a veces usted hasta inocente de lo que está pasando. A mí me han votado, yo me he ido de varios trabajos, yo de ningún sitio me he ido enemigo de nadie. Ni del centro me votaron una vez. Y después me vi en la calle y le dio como que, ¿qué pasa? No pudimos trabajar. Podemos ser amigos. ¿Cuál es el problema? Exacto. No, si el trabajo mío ya no era necesario y ustedes tuvieron que, ¿verdad? Desistir de mí, de ese trabajo, de mi labor, pero podemos seguir siendo amigos, no importa, si ustedes quieren. Pero Porque eso es lo que... yo no voy a ser enemigo por eso. Exacto, lo que no entiende mucho la gente. O sea, hay una relación que es laboral. Claro. Y hay otra relación que es personal. Por ejemplo, Dios me dio la oportunidad de trabajar con mi hermano bajo su dirección, ¿no? ¿Verdad? Pero yo me afanaba más por hacerlo cuando él estaba. O sea, porque no quería como que se viera que él tuviera
concepción conmigo, Eso por el amor de que tú le tienes a tu hermano. de por siempre. Admiración, respeto, porque es una persona que No lleva quería una fallarle. una trayectoria. Como humano quizá en cierto momento podría haberle fallado en el ambiente personal, pero eso no es motivo para que tomaran, en el ambiente personal, en la relación de hermanos, podría ser. O podría ser en el ambiente laboral, porque sí, en cierto momento tuvimos cierta incongruencia en pensamiento, en idea, y mucha gente entendía que eso era personal, y cuando bajábamos de la oficina bajábamos abrazados. Ustedes son raros, digo, no, porque que una cosa es trabajo y otra cosa es lo personal. Un ambiente laboral, yo no puedo ligarlo con un ambiente personal, pues entonces, y cuando él tenía que someterme, vamos a decir en este caso, corregirme, esto está mal, y cuando tenía que revestirse de autoridad, o sea, no, aquí tú bajas, allá abajo somos hermanos. Y yo nunca tomé resentimiento hacia eso, porque entendía perfectamente cuál era el rol mío dentro del trabajo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando nosotros no perdonamos? O sea, no perdonamos de todo corazón, porque muchas veces puede ser de hipocresía. Si yo te perdono, pero no te olvido, ¿entiendes? Eso no es perdón. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando no perdonamos? Somos una persona amarga. Eso no es que La diga. amargura. El que no perdona sabe que va para el otro lado, no va para el Exacto. cielo. Sí. Aunque esté en una iglesia todo el tiempo, si no perdona lo que sea, Así es. Sí. Exacto. no va para el cielo. Mira, porque la Biblia lo dice Algo- claro. esa es verdad, también puede producir cáncer en Cáncer. las personas. Mira, la falta de perdón, no sé si fue Samuel que hizo una pregunta ahorita o decía, o añadía, opinaba, con lo que tiene que ver con la depresión, no sé si fue la palabra que usó. Sí, la Depresión, depresión, sí. a deprimirnos. deprimir. Y lo grande en esto, que muchas veces usted ve en los puestos, hablábamos del área laboral, pero también el área de la iglesia, en cualquier área, o empresarial, donde sea, familiar también, que hay gente que por falta de perdón dejan de hacer algo que hacían porque se sentían ofendidos, y algo que hacían que les gustaba. Pues cuando tú haces algo que te gusta y dejas de hacerlo por cualquier situación, hay amargura. Así Hay es, falta de perdón. así es. Y si no hay perdón, perdemos la comunión con Dios. Hay una rotura. Hay una rotura con Dios. Una. Porque tú dijiste, ¿no verdad? Que el que no perdona Que, es lo directo dice para la allá. Biblia. Lo dice la Biblia, ¿no? Claro. Ahí dice en Marcos 11:26 que si ustedes no perdonan a los que los ofenden, yo tampoco les voy a perdonar a ustedes Exacto. sus ofensas. Pero también otra de las consecuencias de no perdonar es que nuestras oraciones no son escuchadas, porque si Ahí no estoy. hay, mire dónde se están entrelazando las consecuencias, no te perdono, entonces pierdo mi intimidad con Dios. Y si pierdo mi intimidad con Dios, ¿escuchará Él mis oraciones? Él la escuchará, pero vendrá para atrás. Bueno, pues lo que vamos a hacer Los resultados de perdonar. De perdonar. de perdonar los La resultados, vida eterna. eso la vida eterna. Una vida plena que tú duermes como un bebé. Como un bebé. Porque es que tú no tienes esa ¿Tú restricción sabes qué? mental para no estar bien. A veces, dominicanamente, como hablamos, hay que hacer papel de sinvergüenza. Claro. De sinvergüenza para olvidar. Y dice, pero vean, que este es un sinvergüenza. Mira. Después que fulano lo hizo esto Y y ve esto y cómo él esto. anda con él. Y ve cómo anda con él, como que nada ha pasado. Entonces, el perdón muchas veces nos convierte en lo que la gente llama sinvergüenza. Por lo tanto, lo que ya terminando, ya la parte final de lo que es la vaga opinión de este día, de esta noche, que ha sido muy buena, hablar sobre perdón. Y hay muchas cosas que pudiéramos añadir el perdón y motivamos a los que ven el programa que comenten debajo y también den exhortaciones, qué sé yo, con respecto a lo que es el perdón, que no se limiten Perdón. solamente a lo que nosotros hemos dicho. Por ahí aparecerán muchos en el público que tendrán mejor definición que nosotros Claro. y son buenos y válidos y gloria al Señor por ello. Pero nosotros esa es nuestra vaga opinión. Decirle de último ya que no espere que la gente venga y te pida perdón, porque muchos no lo van a hacer. Sí, muchos Comiencen a perdonarlo ustedes sin que ellos se lo pidan. Yo no lo voy a perdonar hasta que Él no venga donde mí. Deje ese orgullo. Vamos. Sí. Pues vamos a orar. No sé cuál se motiva, María, o cualquiera
motiva no solamente a que hablar como orar para los que están, sino también para los que están, porque muchas veces hacemos una oración como que nosotros estamos fuera de ese mundo y que los demás son los únicos que están en ese mundo. Nosotros junto con los que están ahí. Así es. Señor eterno, Padre bueno, te damos gracias. Te alabamos. Gracias por tu amor, por tus misericordias, por tus bondades. Gracias por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y a través de Él tenemos el perdón. Y así podemos, Señor, perdonar a aquellos que ofendemos o que ellos también nos han ofendido. Que nuestros corazones sean limpios delante de ti día tras día. Tu palabra, Señor, dice que aquel que no ofende, ya sea en palabra o de hecho, es un varón perfecto, pero ofendemos de una u otra forma. Ayúdanos cada día a perdonar, a amar a las personas, a bendecir en vez de maldecir. Guíanos en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y este fue tu programa, Mi Vaga Opinión. Cada quien tiene la suya, pero esta es mi vaga opinión, mi vaga opinión.